Bienvenidos sean todos a este podcast. Aquí les habla su host Fredo. Y al lado mío siempre va a estar Joe. Cubo, ¿cómo estás? Cubo, el Muy día bien, de la verdad. hoy. Muy bien, la verdad. Hoy vengo inspirado, como quien dice. Hoy vienes inspirado. Pues, la semana pasada tuvimos el episodio de las historias. Érase una vez una historia. En el cual hablamos un poco de los elementos narrativos que debe llevar una historia. Hablamos de algunos de los formatos que se están utilizando mal, que de repente hay muchas más cosas que son más resaltantes que las mismas historias, no sé, efectos, simplemente entretenimiento, etcétera. También hablamos un poco de la decadencia de los libros y por qué están siendo más atractivos cierto tipo o cierto formato por encima de la misma lectura, ¿sabes? Exacto. Y bueno, ese episodio está disponible, así como el primer episodio de las conspiraciones. Pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema que pues a muchos no les va a gustar, que los va a poner tristongos, los va a poner sad. Pueden ir buscando sus rolitas sad al momento de que termine este podcast, este episodio. Y es que hablamos de la trascendencia humana. Hablamos de nuestra existencia, de qué somos para este universo, para este mundo, para esta línea temporal. Digamos, nuestro propósito, tanto individual como colectivo, ¿no? Exactamente. Nuestro sentido en la vida. Entonces, principalmente, esto no es para motivarlos, muchachos. Esto no es para motivaros. Esto no es para que ustedes llegan y salgan de este episodio y digan, "Oh, me siento lleno de energía para cumplir todo". No, Sí, totalmente. O sea, este episodio está hecho para que no sea el típico que uno sale y no, bueno, este es el camino del éxito. Así llegaré a lograr mis metas, mis proezas. así No. podré tener $1.000.000. Exacto, no, no está hecho para eso. Esto es para reflexionar y si sufres mediante la reflexión es porque algo bien estás haciendo. Exacto. Entonces esto no es como el típico libro de autoayuda que llega y te dice, si deseas algo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, el universo conspirará a tu favor. Qué babosada. Es que en serio, no es que me moleste, sino que me parece pero tan inocente Esa como que esas concepción. líneas de pensamiento, ¿sabes? Eso de no, la confluencia, no, creer en las energías, en tu chakra, en Dios. Yo no es que sea muy ateo, pero hay que ser más realista. Y eso es lo que queremos en este video, que seamos crudos, Bueno, en este podcast. viscerales, en este podcast. Entonces, es eso, muchachos. Esto no es para que salgan de acá con la energía millón, básicamente. Entonces, somos seres intrascendentes. Somos seres que somos una mísera partícula en este universo. Y no lo podemos ver representado en la Vía Láctea, que nuestro sistema solar está por allá, en una de las esquinas de alguna de las ventosas del sistema que sigue dando vueltas. Y realmente somos míseros, somos una miseria. Y de paso, más allá de que en donde estamos ubicados en el universo, ¿no? También nuestra línea temporal es una línea temporal que sí, fue idónea para que los humanos existieran. Por más de que ya hayamos tenido más de algún atento de extinción. El Krakatoa, la peste negra, Todo el 2020. todo el 2020, ¿por qué no? Y realmente pensar sobre de que en este tiempo todavía estamos vivos, lleva a reflexionar mucho hasta qué punto va a estar el humano vivo. Porque por más de que todavía estemos en esta época de que sí, Elon Musk está investigando cómo llegamos a Marte. Yo quiero morir en Marte, yo quiero su sueño. Su sueño es morir en Marte. Yo quiero el mismo sueño, amigo. No sé tú, pero yo quiero el mismo sueño. Bueno, yo no aspiro a eso todavía. Aún. Aún. Bueno, entonces, por más de que ya esté el plan del terraformismo, de buscar ampliar. Terraformar otras civilizaciones, Ajá. otras culturas en otros planetas, digamos. Exacto. En algún punto el planeta Tierra va a dejar de existir.
El planeta Tierra, los humanos, Todo acaba, digamos. exacto, Todo en todo algún acaba. momento llega a su fin y no puedes hacer nada al respecto. Exacto, entonces de repente nosotros percibimos de que el humano vivió, yo qué sé, 1 billón de años, por poner un ejemplo. ¿Qué es ese billón de años a comparación de todo el tiempo que ha existido el universo? Que son Sí, millones y también millones y tenemos que millones de entender años. que la percepción, cuando se ve así, de la comparación de tu vida efímera e insignificante con todo el mundo o toda la existencia del universo, se vuelve muy dolorosa para nosotros porque te das cuenta que no eres más que una ínfima y muy pequeña parte que no significa nada. Exacto. Pierdes tu sentido individual y te das cuenta que tú no eres relevante para absolutamente nada de lo que pasa. Y aún así tú puedes decir, no, bueno, yo soy importante, hay personas que me quieren y les importo. Tienes que ser consciente también que si tú, imagínate, que el día de mañana no hubieses existido, realmente por ti no se para el mundo, ni por mí, ni por Freo, ni por nadie. Todos individualmente somos insignificantes ante la existencia. Y también tenemos que entender que nuestra trascendencia no existe. Realmente, así tú seas muy importante, así tú seas un rey o lo que sea, o seas alguien, un personaje histórico, realmente al momento de morir, ya tu importancia desaparece. Y Exacto. si pasan y pasan los años, llega un punto en el que capaz tu existencia fue como si nunca hubiese existido, fue irrelevante. Y no solamente lo hablamos desde el punto de vista humano, que el humano tiende a ser muy egocéntrico en eso, sino que así tú seas el día de mañana alguien que pueda hacer que la humanidad prevalezca o no, Ujú. realmente no importa. Porque así la humanidad prevalezca o no, el mundo sigue su curso. Nada se frena por ti. No hay una existencia que sea lo suficientemente importante como para de verdad influenciar en el universo mismo, digamos. Exacto. Y eso a veces, afrontarlo es doloroso, porque te quita lo especial, te quita ser el elegido, ¿no? Exacto. Ser el camino del héroe. Exacto, te quita ser el protagonista y todo lo que te han ido acostumbrando a que adopte, ¿no? Y con eso creo que puede ir muy bien el siguiente punto, que es el sentido de la vida y el sentido de nuestra vida particular. Lo defino yo, pues. O mejor dicho, todo filósofo siempre se pregunta el sentido de la vida. Que, ¿por qué existimos? ¿Por qué está la vida? Porque simplemente está, existe y tal. Y yo lo veo de la siguiente manera tras haber reflexionado mucho. Lo que realmente le da sentido a la vida es la muerte. ¿Por qué? Porque es lo que mantiene a cualquier ser vivo en movimiento. No es algo como que, no, mira, me mueve, por poner un ejemplo, me mueve el hacer carros, en la industria automotriz. No, sino de que realmente lo que mueve la vida es la muerte. Y lo puedes ver representado en todo ser vivo. ¿Por qué los animales herbívoros al final del día comen y escapan de los carnívoros? Porque no quieren morir. Porque están alertas y no quieren morir. Porque las serpientes pican al momento de que pasa un humano o pasa algún animal. Porque lo mismo, busca el sentido de supervivencia. Porque el humano simplemente se mueve a pagar impuestos, a comprar comida, a trabajar. Por lo mismo. Porque no quiere terminar en la calle pidiendo limosna, sin un hogar. ¿Por qué? Porque su sentido de supervivencia no lo deja, y más en el sentido de supervivencia actual, que no es sobrevivir, sino vivir cómodo. Exacto, también tenemos que entender que el sentido individual y el sentido colectivo son perspectivas muy diferentes. Ujú. ¿Por qué? Porque cuando tú ya coincides un colectivo, te vuelves parte de algo más, o sea, ya tú pierdes tu individualidad y ya tú no eres uno, eres mucho. Exacto. Y también tenemos que entender que un propósito colectivo es una tontería a nivel de trascendencia, digamos. ¿Por qué lo digo? Porque por mucho que, ponte, países o imperios han logrado ser parte de la historia y que no solamente una sola persona en soledad logró algo, sino que fue cuando se unió y creó un imperio que realmente marcó una diferencia, eso también nos quita que esa persona no lo hizo solo, o sea, esa persona no tuvo un propósito verdaderamente individual o verdaderamente significativo en su vida, él simplemente fue como una herramienta en algo más grande. Realmente él no tuvo
relevancia. Fácilmente, como lo hizo él, lo puede hacer alguien más, digamos. Es como decían, ¿no? En Capitán América, Ajá. cuando normalmente se enfrentaban a los Hydra, ¿sabes? Los Ajá, Hydra. Hydra. Que por mucho que tú cortes una cabeza hay dos más esperándola. Es así. Por mucho que tú puedas ser el día de mañana el siguiente Nikola Tesla, si tú no estás, habrá alguien más que lo haga. Y eso es una realidad muy dura que afrontar. Pero hay que afrontarla. ¿Por qué hay que afrontarla? Porque ya, yo creo que ya es suficiente de que nos creamos esos típicos niños perfectos o que estemos en una cúpula encerrados pensando en no, yo soy especial, yo soy único, yo soy diferente, yo soy esto, yo soy aquello. Cuando realmente ni tú mismo te has demostrado si realmente eres eso, Exacto. ¿sabes? Llega un punto en el que nos mentimos tanto que esas mentiras se convierten en verdades colectivas. Y la gente tiende a repetirlas y consolarnos como si nosotros de verdad necesitáramos un consuelo. El ser humano es perfectamente fuerte como para afrontar cualquier tipo de vicisitud o dificultad, ¿no? Y el ser humano ya está hecho para afrontar que no tiene propósito ni sentido trascendental y que no hay algo detrás que está hilando tu destino y que tú mismo solamente, como yo digo en los parciales, ¿no? Tú literalmente vas y haces lo que puedes, ¿no? Ujú. Tú vas, esperas lo mejor y das todo de ti. Exacto. Ya está. Eso no marca que tú el día de mañana tengas éxito o no, pero por lo menos marca tu valor como persona y tu sentido realmente. Tus metas, tus miedos, tus añoranzas, tú como persona, porque al final, ¿qué es lo que verdaderamente importa, no? Que ese es un punto a tratar más adelante, pero quiero que ya desde ahora vayan reflexionando qué es lo que verdaderamente les importa, muchachos. Y ya creo que podemos pasar al siguiente No, punto. yo creo que todavía queda tela que cortar en este. Lanza, Freo, lanza. Porque hablando todavía del sentido de la vida, de la vida individual, es lo que tú dices. Pero, ¿qué es ese motor que te mueve? ¿Qué es lo que hace que tú digas, vale, mi existencia es una mierda, pero me estoy parando? Exacto. Hay algo que tengo que hacer, hay algo que me gusta hacer y es algo que realmente disfruto hacer. En mi caso es hacer música. En mi caso es hacer música, pararme a jugar algún juego que me guste, descubrir juegos nuevos, poder divertirme de manera online con mis amigos, pararme con la esperanza de hacer bastante dinero y poder viajar a cualquier parte del mundo. Porque Y cumplir me tu gusta. sueño de ser un músico consagrado, ¿no? Exacto. Podemos decirlo. Pero el tema de los viajes, o sea, todavía lo pienso y es como que me gusta mucho viajar. Entonces son cosas que a mí particularmente me mueven y hacen que diga, bueno, mi existencia es una mierda, soy mísero, soy insignificante, pero sabes, igualmente me voy a parar porque algún día quiero viajar con mi pareja a Holanda. Un ejemplo. sueño, digamos, no tan común, pero Sí. puede ser cotidiano, ¿no? O quiero algún día dar un concierto en Wembley. Claro, cualquier músico quiere dar conciertos, ¿no? Cualquier Exacto. músico quiere llegar a un sitio específico. Creo que también eso es parte de tus motivaciones, Exacto. inspiraciones como músico. Entonces, como que ese conglomerado de cosas que acabo de decir es lo que a mí particularmente le da sentido a mi vida. Entonces, ya es para que ustedes individualmente empiecen a reflexionar a qué le da sentido a mi vida, qué realmente es lo que termina diciendo que yo me mueva, lo que me termina dando la razón de que me paro, me visto, voy a trabajar porque de repente me tengo que financiar mi carrera. O me paro a hacer lo que a mí me gusta, bien sea vender, bien sea maquillar, bien sea pintar, bien sea construir, lo que sea, realmente lo que sea, que es lo que realmente hace que te pares en tu en tu día, en tu vida. Y también quiero hacer como una especie de explicación o acotación a esto. Y yo no solamente le estoy hablando a un cierto colectivo, no solamente estoy queriendo hablar con ese típico chico de entre 17 y 23 años que todavía no sabe qué hacer, que tal vez está en una universidad o no todavía ha llegado a la universidad, que realmente está buscando su futuro y qué hacer el día de mañana. No, yo estoy hablando de todo el mundo, porque perfectamente alguien puede tener 47 o mayor, ya ser de edad, tercera edad y todo, y todavía no tener un propósito en su vida o
digamos, un sentido de existencia. Tal vez nunca siguió sus sueños o nunca los tuvo. Porque yo, te soy sincero, yo tengo ya mis 20 años, o sea, ya tengo una carrera hecha, voy por mi segunda, y de verdad yo todavía no encuentro mi propósito. Yo he llegado hasta a pensar que mi propio propósito de existencia es simplemente buscarlo. Y ya, es simplemente la libre aventura, ¿no? Es simplemente mirar al horizonte, buscar el conejo blanco, ¿sabes? O sea, la eterna búsqueda. Creo que es realmente mi propósito. Buscar siempre un propósito dentro de sí es como mi camino, digamos. Ujú. Y quería dar a entender también que no solamente estamos hablando con un cierto grupo, sino que esto nos engloba a todo. Porque tú puedes tener perfectamente 30 y haber cumplido tu sueño, pero también luego de tener tu sueño es difícil mantenerlo. Exacto. Que ese es otro punto que la gente no reflexiona. Que un sueño no tiene que ser necesariamente tu propósito en la vida. Porque capaz lo cumples, lo mantienes y ya lo hiciste realidad. ¿Y después qué te queda? Ya eres pleno y lo hiciste todo. No, sigues existiendo, sigues teniendo que afrontar tu realidad, tu Exacto. perspectiva, tu existencia. Sigues Y no es hasta respirando. que mueres que realmente ya no tienes que afrontar nada, que realmente ya no importa y ya pasaste algo más si es que crees en la trascendencia Si es o que, eres religioso. Realmente creo que la gente afronta mal la pregunta de qué es realmente lo que importa o qué es realmente nuestra existencia y por qué estamos aquí. Porque sí, todos quieren una respuesta verdadera, o sea, una fórmula perfecta que pueda aplicarse a todo. Y no es así, amigos, no es así. Porque todos hemos preguntado, o todos nos hemos preguntado, o todos nos hemos parado de la cama diciendo, ¿por qué me paro? ¿Qué voy a hacer hoy? ¿Para qué? ¿Qué importa? ¿Por qué realmente hago esto? ¿Por qué trabajo aquí? ¿O por qué hago esto? Qué extraño soy a veces. Y a veces vas hasta obligado por ti mismo de no, yo tengo una meta, un sueño y por eso tengo que luchar. Pero realmente tú muy por dentro no quieres hacerlo. exacto. Y realmente no sabes ni siquiera qué quieres. Solamente te mueves por inercia, sin voluntad alguna. Simplemente siendo estoico, digamos. Y es importante que estando en esa perspectiva, como todos también nos preguntemos y peleemos con nosotros mismos y nos digamos, ¿qué coño importa? ¿O qué pasa conmigo? ¿Quién soy? ¿Por qué existo? ¿Qué hago aquí? Esas preguntas son verdaderamente importantes si el día de mañana quieres llegar a algo. Y eso es lo que quiero que hagan a lo largo de este podcast. Que se pregunten, ¿qué coño importa? Porque yo tengo el día de mañana que ser independiente. Porque yo tengo el día de mañana que salir, buscar un esposo, un trabajo, una familia estable, tener un trabajo estable y ser medianamente un miembro productivo de la sociedad. Porque no puedo seguir un sueño estúpido. Yo qué sé, no sé, dime tú ahí un sueño estúpido. Que uno tenga de joven, ¿no? De niño. Ser Spider-Man. Ser Spider-Man, ponte. ¿Por qué yo no puedo ser Spider-Man si es algo tan irrealista en esta sociedad, ¿sabes? Ujú. ¿Por qué? Realmente preguntarle por qué, porque mucha gente puede decir es irreal, es una estupidez y tienes que madurar. Pero ¿quién dice eso? Literal, grandes pensadores y precursores, o sea, personas que literal movieron al mundo, fueron irrealistas. Tú ves a Isaac Newton y mucha gente lo admira, otros lo odian. Con Isaac Newton hay mucho debate, unos simplemente lo conocen porque lo tuvieron que estudiar y ya. Pero Ujú. Isaac Newton fue alguien visionario, o sea, alguien que de verdad no fue realista. En su época no era realista pensar en la gravedad en Exacto. la gravedad, perdón, y poder crear el cálculo en sus inicios. Ujú. Los mismos filósofos, Sócrates, Aristóteles, Platón, Diógenes y todos ellos no fueron realistas. Ellos querían ser Spider-Man, ¿sabes? O sea, querían hacer algo fuera de sociedad. Y tampoco les estoy diciendo esto para que se inspiren, sino para que peleen con ustedes mismos y se digan, ¿quién coño soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué no sigo un sueño? ¿Por qué no tengo sueño? Y en esa destrucción de sí mismo, les puedo asegurar, muchachos, que pueden encontrar algo interesante. ¿Fredo? Entonces, nada, si ya podemos continuar. Pienso, Luego luego existe. existo. René Descartes. Si quieres explico yo primero la Por cita y luego... favor. Ok. Pienso, luego existo. René Descartes, que era un filósofo de mediados del 1500 por ahí, era o fue uno de los mejores filósofos y escritores de todos los tiempos. Y cuando él afrontaba la pregunta de pienso, luego existo, es que realmente él quería entender su propia existencia, que era real. Él era una de estas típicas personas que se preguntaba, ¿qué soy?
ni siquiera quién era, sino qué era como humano, qué era como existencia, ¿no? Y él afrontaba que solo podías tener certeza cuando pensaba. Y como pensaba, él tenía certeza de que su propia existencia era real y coherente. Pero era la cuestión de que él sabía que su existencia individual era correcta o real. Más allá de su propia existencia, tú no puedes tener, digamos, una verdad. Porque por mucho de que, ejemplo, tú conozcas a una persona, tú realmente no terminas de conocer a esa persona, ¿sabes? Por mucho que tú puedas haber vivido toda tu vida con él, a Ujú. conocer sus verdades, sus penurias, sus placeres o todo lo que tú quieras. Por lo menos tú y yo, Fredo, por mucho que tú y yo llevamos como más de 11 años de amistad, Exacto. no nos terminamos de conocer y jamás lo haremos. Eso no impide que tengamos una amistad y nos queramos mucho, Ujú. pero es la cuestión de que nunca tú y yo vamos a tener certeza del otro. Exacto. Yo el día de mañana no sé si existe, si eres algo producto de mi imaginación o si yo estoy loco. Y a eso quería llegar René Descartes, que solamente porque piensa es que sabe que existe, pero no puede tener certeza de algo más que no sea su propia existencia. Exacto. Fredo, ¿qué opinas tú al respecto? Pues de que realmente al momento de hablar de pensar, de existir, pues yo aquí ahorita puedo pensar de que, no sé, estoy viviendo en Europa, cuando de repente la realidad es otra. Exacto. Entonces, es una cita interesante hablar de René. Y es algo que realmente hay que reflexionar mucho, porque seguir haciendo constantemente esas preguntas, ponerse en duda constantemente para saber qué realmente, qué es lo que tú dices es real, qué realmente pienso que de verdad existe en mi realidad, que realmente percibo, que realmente toco y que realmente me gusta, ¿no? Por Claro, lo- claro, porque también creo que una parte importante ahí es que realmente puede ser tangible para ti, para entender después que eres tú. O sea, que es realmente tu ser, ¿no? Digamos. Y creo que también en podcast posteriores, luego, tocaremos mejor este punto de tú eres lo que hicieron de ti, digamos. Exacto, Es un pequeño spoiler para podcast futuro, pero creo que al final todo este concepto de realidad llega a la conclusión de ¿qué soy yo? O sea, ¿qué hicieron de mí para que yo sea así, ¿no? ujú, Y es cierto lo que tú dices de que al final la realidad es subjetiva, ¿no? Al final la exacto. Al final la realidad... realidad es algo subjetivo, hay dos tipos de realidades, la realidad que tengo yo y después viene la realidad a la que me puedo acoplar de manera colectiva, ¿no? Entonces, eso es lo que lleva a que no sea una sola realidad, a Exacto, lo que llamamos realidad, sino de que haya distintos tipos o distintas maneras de percibir dicha realidad. exacto. Que por mucho que tú creas en convenciones sociales, tú también tienes tu realidad individual, digamos. Exacto. Fredo, ¿algo más que acotar? No, de aquí poco más que acotar, la verdad, este podcast, este episodio, perdón, se está tornando muy interesante y por eso es que vamos a tomarnos un ligero break de algunos segundos, algún minuto y ya volvemos. Bueno, bienvenidos de vuelta al podcast. Pues en esta segunda parte ya no nos quedan casi puntos a tratar, pero igualmente seguimos con esta temática tan interesante que es la trascendencia humana. ¿Qué será de nosotros el día de mañana? Que a su vez también es tan dolorosa tratar, ¿sabes? Porque Sí, normalmente es algo que la gente no quiere afrontar, ¿sabes? No, le huye y tiende a dejar para después, ¿no? sí. Y mientras antes trates esto, mientras antes superes esto, mientras antes metas tu mano en el fuego, mientras antes entres en el ojo del huracán, antes vas a salir de esa crisis existencial, ¿sabes?
Y antes vas a mejorar y progresar, Exacto. que es al final lo que todos queremos, ¿no? Ujú. O sea, no tiene sentido que evites tus problemas tratando de posponerlos o tratando de O decir, no, simplemente decir, ay, me duele. exacto, no, es muy complejo o no, no es el momento. Nunca es el momento para algo, Exacto. nunca vas a estar preparado para algo. Es como una gran película que tú y yo, Fred, hemos visto, creo que infinidad de veces y seguimos amando. ¿Qué? ¿Qué? Spider-Man Universe. Ah, sí, El multiverso de Spider-Man. el... Ah, es que yo lo conozco es como Spider-Verse, o sea, Ajá, porque Spider-Verse. obviamente yo la vi subtitulada primeramente, después la vi en inglés completamente y Ok, después, ok, bueno, ok. entonces siempre me acostumbré como que al nombre Spider-Verse, pero sí, Creo que literal ellos resumen perfectamente lo que quiero decir. Y ajá, es que es un salto de fe. La propia existencia, tu propósito, tus sentidos, tus anhelos, añoranzas, tu todo, es un salto de fe. Tú nunca vas a estar preparado para afrontar cualquier problema. exacto, Que puede ser hasta cotidiano de que, no sé, no tienes gasolina para tu carro o yo qué sé, tienes que entregar una tarea y la tienes que entregar ese mismo día y te tienes que apurar o no sabes qué cocinar o cualquier cosa cotidiana o común etcétera, hasta algo etcétera, más etcétera, etcétera. trascendental de, no sé, eres un renegado de una guerra que sabes, si vuelves a tu país estás expatriado y te van a matar, yo qué sé, ¿sabes? Pero nunca es ni temprano ni tarde ni el momento ideal para tú hacerte una pregunta o afrontar X cosas, ¿sabes? Exacto, Siempre es un salto de fe. No sabes cuándo siempre, estás preparado, pero no es hasta que saltas y lo intentas que te das cuenta si estabas preparado para el momento o o si no. no. Así de sencillo. Entonces, ya habiendo dicho eso, pues podemos empezar esta segunda parte con la siguiente frase, realmente, que es, sé que ya estoy muerto, pero respiro, así que no estoy tan muerto. Esta frase la dijo Albert Camus, si no estoy equivocado. Sí, Albert Camus. Entonces, Cubo, la pregunta aquí es, ¿qué quiso decir Camus? ¿Con qué se puede relacionar con otros filósofos? Y lo que nos lleva al punto del nihilismo optimista, que fue algo que yo había visto gracias al canal de YouTube llamado Kurs, que SAT, todavía no encuentro la manera de... Creo que ni ellos saben cómo se pronuncia. Todavía no encuentro la manera de pronunciar el nombre del canal de YouTube, pero ya aquí haciendo un poquito de spam, es un canal muy recomendado de mi parte porque realmente dan muy buena información sobre distintos tópicos y además tienen esta serie sobre ayudar a los humanos a superar ese miedo insignificante. Por eso es que salió precisamente ese video del nihilismo optimista. Entonces ya, dejando el relleno de lado, pues Cubo. Yo quiero acotar en esta frase que sí es una muy buena frase de Albert Camus. De verdad creo que define muy bien quién era y cómo pensaba. Porque la frase quiere hacer referencia a que él está muerto en vida. O sea, él es una persona sin anhelos, sin aspiraciones, sin sentimientos, sin emociones, sin sueños, metas, esperanzas, propósito, historia, sin nada. Es una persona vacía, sin caricia, sin cariño, afecto, nada. O sea, él es una persona que literalmente es un cascarón vacío, digamos, Ujú. y que sufrió mucho, porque eso también define mucho a este tipo de escritores, como también es Friedrich Nietzsche, como es Albert Camus, como puede ser George Orwell, y como muchos otros que sufrieron mucho siendo humanos. Lo que Poe, mi escritor favorito, definía bien como Ujú. poetas malditos. Poetas malditos a vivir o experimentar aquello que escribían. Normalmente los poetas malditos no escribían sobre rosas y paisajes, sino sobre la realidad y cómo duele afrontarla. Y Camus era muy sincero en lo que decía. Él no tenía propósito, él no tenía visión. Él decía que el sentido filosófico de algo era absurdo, que nuestro propio propósito, sentido trascendental, era irrelevante. No tenía sentido hacerte esa pregunta porque no va al caso. No es tuya, no es propia, no tiene Exacto. respuesta. Y él decía que por mucho que uno puede estar muerto en vida, Ujú. igual respira. Estando muerto, realmente estarás muerto. No seguirás estando vivos, no seguirás teniendo ese sentido de existencia, digamos. Ujú. Que es lo importante. Que al final Camus, por mucho que entendía del dolor y del sufrimiento, y eso lo forjaron, él entendía muy bien que
por mucho que ha sufrido y por mucho que ya no tiene propósito y tal vez no tiene esperanza, siempre está. Y ese estar le permite ser. ¿Qué es? Ya es cuestión de cada quien, ¿no? Cada quien somos algo diferente. Exacto. Pero, Cada cabeza es un mundo. exacto. Pero lo importante es que eres. Y eso es invaluable y deberías atesorar eso por el resto de tu vida. Y a eso también quería llegar yo cuando hablabas anteriormente sobre Ujú. cuando cumples un sueño, ¿no? Exacto. Cuando eres un músico, por ejemplo, y llegaste a la cima, ya eres Tienes, yo qué sé, 4 canciones en platino, estás tienes derrochando la Grammy, plata, tienes ya andas en un Lamborghini, fama, te vistes de Gucci, de exacto, Louis todo V, Gucci, etcétera, todo Gucci. exactamente, Llevas Gucci todo gang. Gucci. Cuando ya lo tienes todo y ya no te falta nada, y literal, no solamente estoy hablando de que eres ya un artista consagrado, sino que tal vez tienes personas que te aman, que te adoran, que te quieren, que te apoyan y que están ahí incondicionalmente, tienes familia, tal Exacto. vez tienes esposa, hijo, o sea que ya tienes todo lo que medianamente una persona promedio puede tener. ¿Qué te queda? O sea, que, ¿qué haces ahora? Ya lo tienes todo, ahora falta preservarlo, ¿no? O sea, Ujú. que te mantengas así, inquebrantable. Pero es la cuestión de que normalmente hay personas que llegan a ese punto y se preguntan, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Qué importa? ¿Ya qué hago? Ya alcancé la meta, el tope, ya puedo ir más allá. Hay muchos que se ensañan en una meta que jamás llegarán y es Exacto. seguir una cima que ya llegaron, pero ellos quieren convencerse de que no han llegado. Y que Para todavía tener, tienen que seguir escalando. exacto, para tener esa ambición o esa vivacidad que todavía les queda, ¿sabes? Exacto. Pero cuando llegas a la cima, cuando ya todo está dicho, cuando ya fuiste, ¿qué te queda? ¿Qué eres? Esa es una reflexión muy interesante que Camus se hacía. Porque él no solamente hablaba de que él está vacío porque nunca cumplió sus sueños o sus expectativas, sino que cuando ya lo tienes todo, o no es necesariamente que lo tengas todo, porque el futuro es incierto, ¿no? O Exacto, sea, por hasta los supuesto. más grandes artistas han caído en decadencia. Pero es la cuestión de que cuando ya logras lo que quisiste, ¿qué te queda? Que eso es un ejemplo muy básico que estoy pensando yo en este momento. Eso pasa mucho cuando, ponte, a mí me pasó que una vez a mí una chica me gustó, que es un Ujú. ejemplo muy trivial y para que las personas puedan sentirse identificadas. Yo una vez conocí una chica que me encantaba, me fascinaba. Esa chica, literal, yo decía, Dios, no, tampoco decía era el amor de mi vida, pero Pero te era alguien que de encantaba. verdad yo quería conquistar. Y recuerdo que yo la idealicé, digamos, que creo que ese también fue uno de los problemas. Y cuando ya la conquisté, la enamoré y llegamos a hacer algo, yo me sentía vacío. Y era curioso porque yo mismo me reflexionaba y me decía, ¿por qué? ¿Por qué luché tanto por algo que al final siento que sí valió la pena, pero no lo estoy disfrutando? Exacto. Ya no tiene sentido para mí, ya no tiene propósito, ya no lo veo como mío. Y me daba, digamos, vergüenza y hasta culpa de que sí, la chica también se enamoró de mí y yo estaba ya no sintiendo lo mismo por ella, Ujú. ¿sabes? Esas cosas pasan. Y es curioso porque eso no solamente pasa en el amor, o un ejemplo tan trivial como el que di, sino que pasa también en la existencia. Ni Sí. siquiera estoy hablando de un trabajo, un empleo, un amorío, familia, religión, creencia, lo que sea, sino hasta a ti mismo. Cuando tú llegas a una meta que ya parecía muy irreal, digamos, Que parecía muy estaba. difícil de lograr, que iba a llevar toda tu vida, pero la logras Es y como que. ya no tienes que ni siquiera mantenerla porque se mantiene por sí sola, Ujú. ya que te queda, te quedas vacío, te lo puedo asegurar, te quedas vacío, sin propósito alguno, sin sentido de existencia, te quedas muerto en vida, porque ya no hay nada que hacer contigo. Exacto. Pero aún así, sigue, sé estoico, muévete, grita, llora, sufre si es necesario, pero sigue adelante. Ujú. Y a eso quiero llegar al nihilismo optimista. Friedrich Nietzsche también ha sido uno de los escritores y poetas, filósofos más que todo, más sonados y jamás leídos. Es como Lovecraft, ¿no? Yo Sí. siempre he dicho que es como él, literal, son poetas y son escritores súper famosos y súper conocidos, pero que la gente no tiende a leer. Literal, te es contada con, no sé, los dedos de mis manos, las personas que yo conozco que realmente han leído un libro completo de Nietzsche. Y porque Nietzsche no solamente tiene el anticristo, el ex homo,
No solamente tiene Así habló Zaratustra, La genealogía de la moral, tiene muchos más. Y literal, son contados los que yo he conocido que de verdad se han leído un libro completo y pueden decir, tal vez no entiendo a Nietzsche, pero por lo menos tengo base para hablar de él, ¿no? Sí. Y Nietzsche siempre ha sido muy tergiversado por el hecho de que él peleaba mucho con las creencias de nosotros, porque hasta yo en algún momento fui creyente y peleé con Nietzsche y decía, ¿por qué es ateo? ¿Por qué Dios ha muerto? ¿Qué le pasa? ¿O qué tiene? Y ese también es un punto de la filosofía, que la filosofía está hecha para que sufras, para que llores, para que pelees con ella, para que pelees contigo mismo, para que tengas incertidumbre, para que rompas tus esquemas, salgas de tu burbuja y digas, ¿ahora qué? ¿Saben? ¿Qué es lo que yo quiero que hagan en este podcast y en todos los podcasts venideros y en los anteriores? Y Nietzsche obviamente peleaba con su propia religión y decía, Dios, ¿por qué existe? ¿Por qué me creaste? ¿Qué soy yo? Y él llegó a la conclusión de que Dios está muerto y nosotros lo matamos como concepto, porque se dio cuenta que ya no es necesario un propósito filosófico o trascendental, que ya no es necesario un Dios que te justifique o que te haya dotado de creación, que ya tú no tienes que ser un siervo, ni tienes que pasar por las tres fases de Nietzsche, que es la de el camello, el león y el niño, que explicándolas rápidamente, él dice que a lo largo de tu vida tú pasas por tres fases, ¿no? El de un camello, que es el de la típica persona sumisa, que aguanta todo, como los camellos, cuando se le pide se arrodilla y obtiene la carga de todo, que lo que es un animal de carga, digamos, que solamente lleva el peso de las personas sin rechistar. Luego, en algún momento de tu vida, te rebelas y te vuelves un león, te vuelves salvaje, te vuelves instintivo, animal, y dices, no, ya no voy a seguir con sus cargas, y te rebelas ante todo, hieres, gritas, atacas. Y al final, solo pocos lo logran, según Nietzsche. Tú caes en tu ocaso, como el sol cae en el atardecer, y te hundes en tus problemas, en tus miserias. Caes lo más profundo que puedes. ¿Y qué le pasa al sol cuando cae en su ocaso? Renace. Y por eso la tercera fase de Nietzsche, según, es un niño. Que es hasta paradójico porque tú dices, ¿qué sentido tiene que si yo voy creciendo y voy aprendiendo y voy a mi madurez y voy entendiendo más cosas, me tengo que volver inocente de repente? Porque si el conocimiento te quita esa inocencia, de repente te la entrega otra vez. Y es por eso. Porque él entiende que el renacer, el suprahombre, el superhombre de Nietzsche, es simplemente alguien inocente, puro y auténtico. Que creo que también a lo que todos deberíamos buscar. Sí. Ser cada vez los más auténticos posibles, sin postureo, sin apariencia, sin nada. Exacto. Ser tú y ya. Y esto también suena de autoayuda, lo sé. Hasta puede que muchos digan, hipócrita y no sé qué. Pero es que es difícil entender qué es realmente ser auténtico. Exacto. Porque a veces nos mentimos tanto tiempo y pasamos tanto tiempo siendo alguien más que nos convertimos en algo que ya no somos. Y ahí es cuando perdemos el horizonte y realmente nos tenemos que preguntar, entonces, ¿ahora qué soy? Ahora. En este momento, en este preciso instante, ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿Cómo soy? ¿Cambié? ¿Acaso soy mejor? ¿Peor? Ya es su subjetividad. Pero es el chiste de que quiero que entiendan que preguntarte qué eres es muy importante para entender a Nietzsche. Porque Nietzsche tenía certeza de que él tal vez no era auténtico o genuino, pero lo intentaba. Y en su lucha de intentarlo se volvía auténtico, genuino e inocente. Y gracias a esto se dio cuenta que ya no es necesario que algo te justifique en términos de existencia. Exacto. Que por mucho que tú puedas pensar que en Zaratustra era un loco por caminar en medio de un bosque recto hacia lo desconocido, o que en Dante Alighieri Dante se adentre en una selva y vaya al mismo infierno sin propósito alguno, tú puedes decir, es una incongruencia, no tiene sentido. No tiene sentido ser Spider-Man en la actualidad, como empezábamos diciendo. Pero es la cuestión de que si eso es auténticamente lo que tú quieres hacer y lo quieres, hazlo. Sélo. No te justifiques, no busques algo que sustente tus bases o creencias. Tampoco hablo de que si eres terraplanista, sostengas a un punto tal algo que realmente no es. Vaya. Pero es la cuestión de que, por lo menos yo respeto más un terraplanista que de verdad se cree semejante falacia, a alguien que, no sé, un creyente que cree solamente porque se acostumbró a eso y realmente nunca ha entendido que es realmente creer en Dios, que es realmente ser un hombre de fe. Sí. ¿Me entienden?
Y al final Nietzsche realmente no quiere pelear con sus dioses o con sus creencias, él simplemente quiere que entiendan que ya no necesitan un justificante, que ya no necesitan alguien que les digan como unas propias ovejas que tienen que hacer esto y aquello para vivir plenamente o vivir feliz, o cuáles son las reglas realmente. Ya tú estás grande y deberías entender cuál es tu propósito individual, el propósito que tú te das a tu vida, y entender que no solamente es el viaje el importante, sino el llegar, qué hacer después de eso, ¿sabes? Él solamente quiere acobijarte y decirte, no que todo va a estar bien, pero que ya no es necesario que te escondas y te laceres por no seguir una senda o por no tener una creencia o por no tener esperanzas, sueños, metas, expectativas o no ser como cualquiera. Que ya no es necesario tener una justificación tonta para ser realmente lo que eres o ser realmente quién eres. Claro, esto se puede malinterpretar mucho, pero gracias a Dios, eso se, salga la redundancia, esto también se tocará en un tema más Posterior. adelante en los podcasts. Definir es limitar. Solamente ahí les dejaré esas dos citas. Y bueno, Fred, ¿qué opinas tú de Nietzsche siendo optimista? Algo que la gente no cree que no podría cree, ser. pues es interesante ver a Nietzsche siendo optimista. Realmente es algo interesante y es algo extraño. Pero yo realmente poco, o mejor dicho, nada tengo que añadir al punto actual, porque realmente es eso. Busquen algo que los mueva, sin importar qué, sin importar si. Así sufran, así cuesten, así literal se laceren en el camino. De verdad, si algo no les costara, no lo valorarían. Exacto. Entonces ya uniendo los siguientes dos puntos, o mejor dicho, lo que nos queda de tiempo, pues tenemos que se le ha perdido el atractivo a la muerte y que la gente le tiene miedo a morir, mientras que en otras culturas se le apreciaba mucho más. Me dijiste que la cultura vikinga, y creo que es el mejor ejemplo que podemos dar, que ellos aspiraban a morir en gloria, con gloria, morir e ir al Valhalla, ¿no? Entonces, morir luchando. Algo que puedes extender un poquito porque ya el tiempo ya. Sí, ya para ser más conciso en estos dos puntos, el atractivo de la muerte es que la gente poco a poco le ha ido perdiendo como que ese no gusto a morir, porque morir es algo natural, pero sí es algo que va en contra de hasta tus propios miedos y tu propia existencia. Exacto. Pero sí le ha perdido como que esa belleza, ese Ujú. atractivo. ¿Y por qué hablamos de atractivo? Porque como Freud y yo filosofábamos hace rato, el atractivo de existir es porque hay muerte, porque Exacto. la vida es finita, porque hay un momento en el que lo pierdes todo. El hecho de que algo tenga un valor y que tengas como que esa predisposición a poderlo perder es lo que le da el dote de que valga para ti, ¿no? Y como yo decía en el punto anterior, literal, porque sabes que puedes perder algo, hasta tu propia vida, puedes perder ese Ujú. dote de existencia que decía Camus, es que realmente terminas valorando las cosas. Si algo no te cuesta y lo puedes perder, perdón, de verdad no lo atesoras. No lo atesoras para nada. Y por mucho que pueda ser el típico único y detergente, y si no, a mí me regalaron tan cosa y lo atesoro, ya Ujú. son cosas diferentes. La cuestión es que la muerte se la ha perdido ese atractivo, creo que también porque ya en la actualidad la gente la concibe muy diferente. Por lo menos los vikingos la concibían de que cuando mueres vas a un sitio, Vas al hay Valhalla. un propósito, vuelves a reencontrarte con personas amadas que murieron. No, no es simplemente el cese de tus funciones vitales y ya, lo oscuro, lo negro, las tinieblas. No, sino que hay un propósito, hay algo más allá, sigue, ¿sabes? No, es continuo. Los mismos católicos antes también, al morir, deseaban la muerte porque era el reencuentro con su Dios. Y así Ir al sucesivamente cielo. podemos hablar con los egipcios, los propios romanos. Pero ya en la actualidad creo que no hay una creencia tan fuerte o tan firme, que la gente le tiene mucho más miedo a morir y que no haya nadie que se haya equivocado a Ujú. realmente creer fielmente que hay algo y tener la certeza de que no tienen que tener miedo. Exacto. Y por eso se le perdió. Pero hay que entender también que la muerte le dota ese sentido atractivo a la vida, ese sentido de
de explorar, de sufrir, de temer, de ser feliz, de vivir, digamos. Porque si de verdad fuéramos dioses que nunca moriríamos, ¿Qué sentido tiene ¿qué sentido tiene existir? si tienes todo el tiempo del mundo? Exacto. Entonces llega el punto siguiente que, entonces, ¿qué importa? ¿Qué realmente importa? Ya cerrando aquí este capítulo, ¿qué importa? Dios mío, entonces, ¿importa morir? ¿Importa que yo haga algo? ¿Importa no hacer nada? ¿Qué importa en esta vaina? Importa, como conclusión, que te muevas y que te encuentres a ti, que halles dichas respuestas a las preguntas de quién soy, cómo soy, por qué me gusta esto, por qué tengo las ganas de pararme todos los días a seguir caminando, a seguir montando moto, a seguir corriendo, a seguir nadando, a seguir haciendo música, etcétera. Y que sigas peleando día a día con eso, porque al final puedes pasarte toda la vida preguntándome, ay, si muero mañana, mis familiares tal vez llorarán, a alguien le importará, seré valioso para alguien. Van a llorar un tiempo, eso no lo dudes, pero eventualmente van a seguir con sus vidas. Y ahí Sí. va a quedar tu existencia. Al final no importa si te la pasas todo el día como filósofo preguntándote cosas y no llegando a nada. Realmente yo llegué a la conclusión como filósofo que así la filosofía haya muerto o no, así algo tenga sentido o no, o así todo sea incertidumbre y yo esté arrojado al azar y sea literalmente un ser arrojado a la nada o un algo entre dos nadas, como decía el mismo Sartre. Lo que importa es verdaderamente lo que esencialmente tú creas, digamos. Y al final sufrirás preguntándote y batallando contigo mismo y así sucesivamente estarás en un bucle, un eterno retorno, como decía Nietzsche. Pero yo creo que mi consejo es que lo hagas, que abraces el sufrimiento, el dolor, como abrazas las alegrías y las añoranzas y tus deseos. Que no solamente entiendas que esta vida se viene a ser feliz, sino también a sufrir. Lo abraces y busques quién eres y busques tu propósito y tu sentido individual y que realmente eres. Porque no solamente tú te puedes definir como, mira, yo soy Joe Kubo, tengo 20 años, estudio en una universidad, soy hombre heterosexual. No, No, esas etiquetas no te definen, amigo. Realmente tú te tienes que preguntar qué eres más allá de tus propias convenciones, de tus propios conceptos. Preguntarte y responderte emocionalmente, no es simplemente racionalizar algo. A veces una pregunta será respondida con una sensación que tú no sabes interpretar en palabras, pero te sientes de esa forma y sientes que esa es la respuesta. exacto. A veces buscando no encontrarás nada o encontrarás algo que no entiendes por qué lo encontraste porque realmente no sabes qué estás buscando. Pero lo que quiero es que te incentives a buscar qué realmente te importa. Porque cuando ya tengas realmente lo que te importa, amigo mío, literal, podrás definirte como alguien auténtico y alguien que sabe qué vale en esta vida, qué es realmente lo que vale la pena para ti. Entonces ya con las últimas palabras de Kubo, pues ya este episodio está cerrado. Nos escucharemos pues la semana que viene con otro episodio sorpresa. Chan, chan, chan. Entonces, Kubo, últimas palabras. Fue un placer hablarles de mis deseos más profundos y de mis tristezas más entrañables. Y gracias por escucharnos. Fred. Gracias por escucharnos, gracias por siempre estar ahí, gracias por su apoyo. Y nada, nos escucharemos la siguiente semana. Entonces, hasta la próxima.